Hola, bienvenido. En el día de hoy estamos iniciando una nueva serie en el libro de Eclesiastés que hemos denominado Debajo del Sol. Los textos que vamos a estar usando los vamos a estar presentando de manera expositiva. Las palabras debajo del sol significan una vida desconectada de Dios, donde Dios no está dentro de la ecuación, y entonces esto genera muchas preguntas. ¿Hay propósito y sentido para la vida? ¿Hay respuesta para los grandes dilemas? ¿Hay esperanza para el futuro del mundo? Este libro cuestiona la incredulidad y nos dice que perseguir propósito sin tener a Dios en cuenta es como perseguir el viento. Nosotros queremos hacernos esas preguntas, pero para demostrar que tienen respuesta, no debajo del sol, sino con el Hijo que está sobre el sol, Cristo Jesús. Así que acompáñame en esta nueva serie, invitando también a tus amigos y familiares. Y nuevamente déjame decirte, bienvenido. Muy buen día en esta mañana. Damos gracias al Señor una vez más por el privilegio que nos concede de estar en su santa presencia y dispuestos a escuchar de su palabra. Hoy continuaremos con esta serie basada en el libro de Eclesiastés que comenzamos el domingo pasado. Antes de entrar en la lectura de la palabra, permítanme compartir una experiencia que viví hace apenas unos días. Fui a la barbería a cortarme el cabello. Era alrededor de las 8 de la noche, todavía estaba abierto y entré y ellos me dijeron que podían atenderme y que iban a estar hasta un par de horas más trabajando. Yo decidí quedarme y esperar. Como alrededor de las 10 comenzó el barbero a hacer su trabajo. Unos minutos después sonó el celular del barbero. Era una voz tierna, su niña, que llamaba a su papá. Y fue interesante porque, dado que él ya había comenzado a trabajar, puso la llamada en alta voz. No me quedó otra opción que escuchar la llamada. Lo primero que la niña hizo fue hacerle una pregunta que para mí fue chocante. Me dolió haberlo escuchado y de hecho perturbó algo mi estancia por un tiempo. La niña le preguntó a su papá: «Papi, ¿cuándo vienes?». Y fue en ese instante que de repente sentí un pesar, un sentir difícil de explicar en ese momento. No sé por qué razón, probablemente porque estaba yo interpretando el tono de voz con que la niña hacía la pregunta y me daba cuenta que más allá de que ella probablemente no pueda comprender el por qué su papá se encuentra trabajando a largas horas de la noche, pensé: ella todo lo que desea es que su papi esté con ella. O quizás porque me hizo recordar probablemente las tantas veces que mis propias hijas cuando eran pequeñas se hicieron la misma pregunta: ¿y papi cuándo viene? O tal vez porque mientras meditaba y reflexionaba en la pregunta me puse a pensar la triste realidad de muchos de nosotros que dedicamos horas y horas de trabajo, quizás con la idea de que a la medida en que más trabajamos, mayores recursos tenemos y que de alguna manera esto puede alcanzar a llevarnos o a conducirnos a una mejor vida, a mejores casas, mejores carros, mayores placeres, sin darnos cuenta de que muchas veces el ocuparnos en estas cosas quitamos tiempo de otras. De todas maneras, la llamada abrió las puertas para conversar un rato con el barbero sobre este asunto. Y una de las preguntas que recuerdo haber hecho fue precisamente una que encontramos en el libro de Eclesiastés. ¿Qué provecho saca quien trabaja de tanto afanarse? Comenzamos a hablar y fue un tiempo de gran bendición. De hecho, de eso trata precisamente la reflexión de esta mañana. Hoy vamos a ver cómo el escritor de este libro nos deja ver
claramente que todo aquello por lo que muchas veces nosotros nos afanamos en esta vida carece de sentido. Vamos entonces a las Escrituras. Le hemos dado de título a esta reflexión en esta mañana, la búsqueda del placer, una búsqueda infructuosa. Vamos a tener dos lecturas. Primero vamos a leer los primeros 11 versículos del capítulo 2 y luego veremos 4 versículos del capítulo 3. Dice así la palabra de Dios. Me dije entonces, vamos pues, haré la prueba con los placeres y me daré la gran vida, pero aún esto resultó un absurdo. A la risa la considero una locura. En cuanto a los placeres, ¿para qué sirven? Quise luego hacer la prueba de entregarme al vino, si bien mi mente estaba bajo el control de la sabiduría y de aferrarme a la necedad, hasta ver qué de bueno le encuentra el hombre a lo que hace bajo el cielo durante los contados días de su vida. Realicé grandes obras, me construí casas, me planté viñedos, cultivé mis propios huertos y jardines y en ellos planté toda clase de árboles frutales. También me construí aljibes para irrigar los muchos árboles que allí crecían. Me hice de esclavos y esclavas y tuve criados y mucho más ganado vacuno y lanar que todos los que me precedieron en Jerusalén. Amontoné oro y plata y tesoros que fueron de reyes y provincias. Me hice de cantores y cantoras y disfruté de los deleites de los hombres. Formé mi propio harén. Me engrandecí en gran manera, más que todos los que me precedieron en Jerusalén. Además, la sabiduría permanecía conmigo. No les negué a mis ojos ningún deseo, ni privé a mi corazón de placer alguno. Mi corazón disfrutó de todos mis afanes, solo eso saqué de tanto afanarme. Consideré luego todas mis obras y el trabajo que me había costado realizarlas y vi que todo era absurdo, un correr tras el viento y que ningún provecho se saca en esta vida. Vamos a leer ahora en el capítulo 3 los versículos del 10 al 14. Dice así: he visto la tarea que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que en ella se ocupen. Él ha hecho todo apropiado a su tiempo, también ha puesto la eternidad en sus corazones. Sin embargo, el hombre no descubre la obra que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. Yo sé que lo mejor que puede hacer el hombre es divertirse y disfrutar de la vida, pues si comemos y bebemos y contemplamos los beneficios de nuestro trabajo, es porque Dios nos lo ha concedido. Y también sé que todo lo que Dios ha hecho permanecerá para siempre. No hay nada que añadirle ni nada que quitarle. Dios lo ha hecho así para que ante Él se guarde reverencia. La semana pasada vimos, entre otras cosas, que el autor de este libro se identifica a sí mismo como el predicador, el maestro, el rey de Jerusalén, el rey de Israel, hijo de David. No hay duda que estamos hablando del rey Salomón. También vimos que este se ha dado a una tarea, a una búsqueda de carácter filosófica. Él necesita, parece ser, encontrarle sentido a la vida. Y como menciona en el capítulo 1 y los versículos 12 y 14, escucha: yo, el maestro, fui rey de Israel en Jerusalén. Decidí estudiar y usar mi sabiduría para aprender acerca de todo lo que se hace bajo el cielo. Aprendí que Dios le ha dado una tarea muy agobiante a los seres humanos. Observé que todo lo que se hace bajo el sol y concluí que nada tiene sentido. Todo es como atrapar el viento. A esa conclusión llega el rey Salomón en su búsqueda, en un principio. Luego añade lo siguiente, los versículos 16 y 17. Entonces me dije a mí mismo: aquí me tienen, hecho un gran personaje, más sabio que todos los que antes de mí reinaron en Jerusalén, entregado por completo a profundizar con la sabiduría y el conocimiento y también en la estupidez y la necedad, tan solo para darme cuenta de que también esto es querer atrapar el viento. No hay duda de que el mensaje que vemos desde el mismo inicio de este libro se puede resumir de la siguiente manera: la vida
separada de Dios carece de sentido. Es un absurdo. El hombre, cuando intenta vivir la vida alejado de Dios, o como él lo presenta varias veces durante este escrito, la vida debajo del sol, esta carece de sentido. En el capítulo 2, el versículo 1 comienza de una manera que nos hace ver la conexión que hace el escritor con lo dicho anteriormente, con lo que ahora nos va a mostrar. Dice así: me dije entonces, es como si estuviera diciendo, a la luz de lo dicho, ahora me encomiendo a esto. De hecho, eso es en esencia lo que hace. También esta frase nos deja ver el carácter de su búsqueda. Aquí no estamos hablando de alguien que simplemente mira hacia un lado, hacia otro. No, esto es una búsqueda intensa, vehemente, enérgica, profunda. Pareciera como que hay una necesidad en él de encontrar sentido a la vida aparte de Dios. El escritor, por lo tanto, se propone, a la luz de los placeres de esta vida, hallarle sentido. Y dice así: me dije entonces, versículo 1, vamos pues, haré la prueba con los placeres y me daré la gran vida. Una frase que pareciera que estuviésemos oyendo a alguien del siglo XXI y no de uno que vivió hace 3000 años atrás. Pero aún en esto resultó un absurdo. El término absurdo hace referencia a aquello que carece de sentido, o que es opuesto o inverso a la razón. El concepto también se refiere a algo descabellado, ilógico o insensato. Y a esta conclusión llega el gran rey Salomón, tan pronto nos muestra que se ha dado a la tarea de la gran vida. Luego comienza a mostrarnos una serie, una lista de todo aquello en cuanto él entiende o se propone hallar sentido. Dice el versículo 1, hablando acerca del placer que produce el vino o el alcohol. En el versículo 3, quise luego hacer la prueba de entregarme al vino. Si bien mi mente estaba bajo el control de la sabiduría y de aferrarme a la necedad, hasta ver qué de bueno le encuentra el hombre a lo que hace bajo el cielo durante los contados días de su vida. Luego se deleitó en tener casas de lujos. Y estas dice así en el versículo 4 y 6. Realicé grandes obras, me construí casas, me planté viñedos. Cultivé mis propios huertos y jardines y en ello planté toda clase de árboles frutales. También me construí aljibes, o lo que es igual a cisternas para regar. Dice, para irrigar los muchos árboles que allí crecían. Salomón se propuso hallarle sentido a la vida en todas estas áreas. Se deleitó en las riquezas que obtuvo. Versículo 8. Amontoné oro y plata y tesoros que fueron de reyes y provincias. El reinado de Salomón, que tomó alrededor de 40 años, fue uno de gran prosperidad. Adquirió grandes riquezas. Jamás se vio en la necesidad de ir a las armas. Fue un reinado próspero. Me hice, dice en el versículo 8, me hice de cantores y cantoras y disfruté de los placeres de los hombres. Formé mi propio harén. Salomón se entregó de a lleno al placer sexual. De hecho, la Escritura dice que Salomón tuvo 700 esposas y 300 concubinas. Me engrandecí en gran manera, hablando acerca del poder, me engrandecí en gran manera, versículo 9, más que todos los que me precedieron en Jerusalén. La fama, el poder, las riquezas, el sexo, el placer, el vino, todas estas cosas son una descripción de todo aquello por lo cual el hombre invierte sus fuerzas y energías a lo largo de su vida. Oye lo que dice el versículo 10, una especie de resumen. No les negué a mis ojos ningún deseo, ni privé a mi corazón de placer alguno. ¡Wow! Salomón se ha dado a una tarea, a una búsqueda que sin duda deja mucho que decir. Déjenme hacer un breve paréntesis por si
Por si acaso usted piensa que por razones del tiempo, la distancia que nos separa entre la vida de Salomón y la nuestra es de alrededor de 3.000 años. Probablemente usted piense, ¿qué puede haber vivido Salomón en aquellos días? Déjame mostrarles de alguna forma la vida de este hombre. Este no es un personaje común y corriente. Salomón reúne cualidades y capacidades difíciles de encontrar en un ser humano normal. Fue rey, como mencioné anteriormente, reinó por casi 4 décadas en Jerusalén. Su fama se extendió al exterior. Un hombre de gran conocimiento, de gran sabiduría. Se le atribuyen a Salomón los libros que estamos viendo, el libro de Eclesiastés, gran parte del libro de los Proverbios y el Cantar de los Cantares. Salomón, sin duda, fue un hombre de fama, de poder, poeta, escritor, maestro, filósofo, compositor, músico, de gran poder económico. Salomón fue un hombre rico. Es difícil encontrar a un hombre que reúna todas estas cualidades. Y en adición a eso, es quien se propone buscarle sentido a la vida, alejado de Dios. No les negué a mis ojos ningún deseo, ni privé a mi corazón de placer alguno. El resultado de su búsqueda es realmente desgarradora. Oiga lo que dice. Uno pudiera pensar que después de tan ardua búsqueda, algo debió haber encontrado Salomón en esta vida que le dé sentido. Un hombre con las capacidades debió haber encontrado algo, pero la realidad es triste. Oiga lo que dice el versículo 11. Consideré luego todas mis obras y el trabajo que me había costado realizarlas, y vi que todo era un absurdo, un correr tras el viento, y que ningún provecho se saca de esta vida. A esa conclusión, mi querido amigo, llegó el gran rey Salomón con todo lo que él poseía, con todas sus virtudes, con todas sus capacidades. Esto nos deja ver que este testimonio es sin duda uno de gran credibilidad. No hay duda de que la encuesta, de que el propósito, de que la búsqueda es una que realmente profunda en sí mismo, y a la conclusión a la cual llega es sin duda una devastadora. Todas las cosas por las cuales nosotros muchas veces trabajamos y trabajamos en exceso para lograr esto, Salomón descubre que nada de esto le da sentido a la vida. Todo es un absurdo, un correr tras el viento. Ahora, la experiencia de Salomón y a la conclusión a la cual llega, sin duda levanta un gran número de interrogantes. Yo quisiera en esta mañana, por lo menos a la luz de lo expuesto, levantar 3 preguntas que creo que son importantes que las consideremos en este día. Primero, dice Salomón que ningún provecho se saca en esta vida, no importa lo que hagas. No importa si eres gran hombre de mucho conocimiento, de gran sabiduría, o si eres de mucha riqueza, de poder, etc. Ningún provecho nos deja ver. La pregunta entonces es, ¿por qué? ¿Por qué no puede el hombre hallarle sentido a la vida debajo del sol, como él lo presenta, o como diríamos, separados de Dios? Otra pregunta que se levanta a la luz de este testimonio es, si nada de lo que hacemos, si el resultado de nuestra obra en esta vida debajo del sol no le da sentido a la vida, la pregunta entonces es, ¿qué le da sentido a la vida? Y la tercera pregunta que me gustaría responder en esta mañana es, ¿qué podemos hacer? ¿Hay algo que podamos hacer? Vamos a ir de vuelta a la lectura que tuvimos del capítulo 3 de esta carta, de este libro, perdón. Y vamos a tratar de, a la luz de lo que allí nos presenta el escritor, dar respuesta a cada una de estas preguntas, y probablemente tengamos que acudir a otras porciones de la Escritura. ¿Por qué no puede el hombre hallar sentido a la vida debajo del sol? Bueno, la respuesta es clara. A la luz de lo que ya hemos visto,
no podemos hallar sentido a la vida separados de Dios porque somos criaturas de Dios. Dios ha creado a cada ser humano y le ha dado una tarea que hacer. Oiga lo que dice el versículo 10 o los versículos 10 y 11 del capítulo 3. He visto la tarea que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que en ella se ocupen. Él ha hecho todo apropiado a su tiempo, también ha puesto la eternidad en su corazón. Todo ser humano es criatura de Dios y a cada uno se le ha asignado una tarea a realizar. En otras palabras, cada ser humano tiene un propósito en la vida dado por Dios. Pero más allá de que este propósito cubra un periodo desde que nacemos hasta la puesta del sol, en un sentido, se extiende más allá, al otro lado del sol. Dice, Dios ha puesto la eternidad en sus corazones. Este fue el propósito de Dios para el hombre desde un principio, que el hombre gozara de Dios y viviera en una vida en relación con Él, como nuestro Creador. Pero lamentablemente el hombre desde el comienzo le dio las espaldas a Dios. Por causa de su desobediencia, el hombre no tomó en cuenta a Dios y el resultado ya lo vemos hoy día. No solo todos los problemas que vemos alrededor, pero la realidad de que no importa lo que hagamos, jamás encontraremos sentido en la vida. Jamás hallaremos una respuesta para la necesidad que hay. Eso es lo que realmente nos está mostrando la experiencia del gran rey Salomón, que separado de Dios, la vida carece de sentido, de significado. Además de ello, casi todos estos placeres en los que invierte el hombre su tiempo, la mayoría de ellos provienen del mismo pecado que hay en nosotros. Por lo tanto, en lugar de traer llenura al ser, lo que más bien genera es tristeza, vacío, dolor, juicio, condenación. Dios desde un comienzo intentó que el hombre viviera en relación con Él. Y a Él le debemos nuestra existencia. Quizás usted piensa que nosotros somos el resultado de un contacto físico entre un hombre y una mujer y que eso es todo lo que sucede. Y la realidad es que no es así. Detrás de cada relación está la obra bendita de la creación divina. Todos somos criaturas de Dios y a todos se nos ha asignado una tarea. Y hasta que el hombre no entienda y reconozca y acepte esa gran verdad, jamás encontrará sentido en esta vida. Eso es lo que nos muestra todo el libro, la experiencia de este hombre con todas sus capacidades y a la tarea que se dio y el resultado trágico que nos muestra. Es una verdad desgarradora, pero es una que necesitamos comprender y aceptar. Solo a través de esta relación, Dios nos ha dado una encomienda, nos ha dado una tarea a seguir y esta realmente ella. Esto nos lleva a responder la segunda pregunta. Si nada de lo que hacemos le da sentido a la vida, entonces la pregunta es, ¿qué le da sentido a la vida? Y la respuesta es clara, solo Dios puede darle sentido a la vida. El hombre en su condición separado de Dios no puede llegar a Él. Pero Dios en su misericordia, en su bondad, en su amor, amó al mundo de tal manera que dio a su Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, tenga vida eterna y disfrute de Él por la eternidad. Cuando yo meditaba en este asunto del concepto de eternidad que ha sido puesto en nuestros corazones, yo siempre medito en esto y recuerdo cada vez que oigo de un fallecimiento o algo, yo digo, nadie se queda en este mundo. Todo el mundo cuando muere la gente dice o bien se fue al cielo o bien se fue al otro lado. Pero nadie se queda aquí. Eso probablemente sea fruto de este concepto de eternidad que ha sido puesto en cada ser humano. Y así lo ha hecho el Señor. Y ese es el deseo de Dios, que el hombre pueda encontrar la vida que Dios tiene para él. Oiga las palabras de Jesús en el Evangelio según Juan capítulo 10. Jesús dijo, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Las palabras de Salomón aquí en el capítulo 3 dice, yo sé que lo mejor que puede hacer el hombre es divertirse y disfrutar de la vida, pues si comemos y bebemos y contemplamos los beneficios de nuestro trabajo es porque Dios nos lo ha concedido.
En otras versiones dice, porque es un don de Dios, es un regalo de Dios. No hay nada malo en disfrutar de la vida. No hay nada malo en el placer, en las riquezas, en el sexo, siempre y cuando todo ello se deriva de una relación con nuestro Creador. Es cuando nos alejamos de Dios que estas cosas no producen vida. Pero en Él todo tiene sentido. En Él la vida cambia. Y eso es lo que Jesús nos dice. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. La pregunta número 3 que hacíamos era, ¿qué podemos hacer? ¿Hay algo que pueda el hombre hacer? ¿Hay algo que se pueda hacer para hallarle sentido a la vida? Para que este Dios de amor, de gracia, de bondad, le pueda dar realmente significado a la vida y que todo lo que hagamos podamos realmente disfrutarlo. Sí, hay algo que podamos. Permítanme dirigirme a usted en lo particular. Si usted no es creyente, el mensaje para usted es claro. Dios ha provisto de un camino para que usted pueda ser reconciliado con su Creador. Se llama Jesús. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Es a través de Él que podemos llegar a Dios. Fuera de Cristo no hay camino hacia Dios. El Evangelio de Cristo es la respuesta al hombre. Así que yo le voy a pedir a usted en lo particular, si usted no es creyente y si este testimonio del gran rey Salomón tiene sentido en su ser, yo le voy a pedir que tan pronto este video termine, usted corra hacia alguien y pregúntele que comparta con usted las buenas nuevas que son en Cristo Jesús, el Evangelio. Nosotros no podemos hacerlo en esta mañana por razones de tiempo. Si lo desea, nos puedes llamar. Pero cualquiera que conozca a Dios a través del Evangelio de Cristo estará complacido de compartir con usted las buenas nuevas. No pierda un minuto más. Él es la respuesta. Él es aquel quien da vida, la única esperanza que tiene el hombre. Nada podemos hacer separados de Dios. Por lo tanto, si en este día este mensaje haya sentido en su corazón, busque la forma en que alguien comparta con usted el Evangelio glorioso de Cristo Jesús. Si usted es creyente, entonces el mensaje para usted es diferente. Ya usted conoce a Dios. Ya usted entiende que Él es la razón de su vivir. Sin embargo, y lamentablemente muchas veces nosotros también, creyentes, vagamos por este mundo tratando de añadir sentido a la vida a través de lo que hacemos. De hecho, el escritor de este libro no es alguien que desconoce a Dios. Su vida de un comienzo fue bendecida por Dios. Su reinado fue prosperado por Dios mismo. Y Salomón disfrutó de la compañía de su Creador por muchos años. Pero la Escritura nos dice que las tantas mujeres desviaron el corazón de Salomón. Y los últimos días de Salomón no fueron muy agradables. Dios se enfadó con él porque Salomón desvió su atención. Salomón quitó la mirada del Señor e hizo lo abominable. Su idolatría lo llevó a una vida trágica sus últimos días. Mi querido hermano en Cristo, la realidad es que ser creyente es mucho más que ser miembro de una iglesia. Que ser creyente es mucho más que decir yo soy cristiano o llevar un sticker en el carro que diga Dios es mi piloto. No, aquí lo que estamos diciendo es que la vida que tiene sentido es aquella que vive para el Señor, que vive para glorificar el nombre de nuestro Señor. Dice el Señor Jesús, oiga las palabras de Jesús, no os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón.
Y el apóstol Pablo, cuando escribe a los colosenses, dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Y de eso se trata. Se trata de extender nuestra mirada en todo aquello que pertenece al reino de Dios y vivir para la gloria de Dios. Ese es el llamado que Dios hace a través de este testimonio a usted, mi querido hermano en Cristo. Déjenme terminar con lo siguiente. Interesantemente, cuando Salomón comienza el libro, lo primero que leemos es que la vida es vanidad. Vanidad de vanidades. Todo es un absurdo. Todo es vanidad. Así comienza el libro. Y a lo largo de este libro lo que nos va es a dar una muestra de esa gran verdad. Sin embargo, las últimas palabras que registran este libro dicen de la siguiente manera. Y leo del capítulo 12, versículo 13. El fin de todo el discurso es este. Otras versiones dicen: ya todo se ha dicho. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Qué tremendo. Primero presenta la verdad en cuanto a aquel que se dispone a vivir la vida separado de Dios. Luego reconoce que aquel que vive para Él, esta es la gran verdad. Guarda sus mandamientos, teme a Dios, porque este es el todo del hombre. Mi esperanza y mi oración es que a la luz de este testimonio fidedigno que nos presenta Salomón, usted pueda comprender que la vida carece de sentido sin contar con Dios. Y en Él hay vida y vida en abundancia. Que la gracia que es en Cristo sea con cada uno de nosotros en este día. Oremos. Padre, gracias te damos una vez más por el privilegio de escuchar tu palabra. Y gracias te damos por recordarnos una vez más que la vida carece de sentido sin tu presencia en nosotros. Te damos gracias por Jesús, por haber mostrado el amor con que nos has amado y haber enviado a Jesús para que por medio de Él podamos vivir la vida ahora y para siempre. En su nombre oramos. Amén. Muchas gracias por conectarse con nosotros. Si no lo has hecho, no olvides suscribirte a nuestro canal para que no te pierdas ninguno de nuestros episodios. Compártelos con tus amigos y familiares. Y no olvides que puedes unirte a nosotros en persona cada domingo a las 11:30 AM.